iniciar con unas citas, leyendo unas citas que tienen que ver con el sello de Dios. ¿Ok? Estas citas se encuentran justamente en el espíritu de profecía. ¿Ok? En el espíritu de profecía. Y voy a darle lectura porque son textos que ya vienen a cerrar un poquito lo que venimos analizando ya hace varias semanas respecto al sello de Dios. Respecto al sello de Dios. Así que en el capítulo 15 del libro Eventos de los Últimos Días, capítulo 15 del libro Eventos de los Últimos Días, tenemos una cita, varias citas, que nos habla justamente sobre este subtítulo que dice: ojalá que el sello de Dios sea colocado sobre nosotros. Ojalá que el sello de Dios sea colocado sobre nosotros. Y dice la primera cita, son dos citas muy cortitas, pero que realmente nos animan y nos llenan de esperanza. La primera cita dice así: todo el que es hijo de Dios. Noten cómo empieza esta cita. Lo primero que aclara es todos los que son hijos de Dios. Evidentemente la Santa Escritura nos revela ya en la primera carta del apóstol Juan, nos habla sobre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Si vamos justamente a esa carta, primera de Juan, vamos para allá, para hacer memoria un poquitito de por qué el espíritu de profecía se expresa de esta manera. Todo el que es hijo de Dios. Bueno, en primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1. Noten, todos los que son hijos de Dios, comienza esta cita en el espíritu de profecía, pero vamos a ver bíblicamente qué es un hijo de Dios, para saber por qué los testimonios se refieren de esa manera en relación al sello de Dios. Dice así la palabra del Señor en primera de Juan capítulo 3 versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. Qué raro. ¿Cómo que a los hijos de Dios el mundo no nos conoce? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce. ¿Cómo es eso? ¿El mundo no nos conoce? ¿Que acaso el mensaje del fuerte pregón no dice que el mundo entero será amonestado con la advertencia final? ¿Que los 144.000 sellados irán por toda la tierra para enseñar y disipar las tinieblas de Babilonia? ¿Acaso el mundo no va a conocer a estos paladines del tiempo final? ¿Acaso el mundo entero no escuchará la advertencia contra la bestia y la imagen? ¿Acaso el mundo entero no va a conocer por testimonio a este grupo peculiar y distinto de individuos? ¿Cómo es eso que el mundo no nos conoce? ¿Por qué primera de Juan capítulo 3 versículo 1 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Por esto. ¿Por qué esto? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Qué amor nos ha dado el Padre? Y que ha tenido como resultado en nosotros el ser hijos de Dios. El Hijo de Dios recibe el amor del Padre, o mejor dicho, acepta el amor del Padre. ¿Cuál es el amor del Padre?
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, todo aquel, es decir, todo aquel que no es hijo de Dios, sea salvo y tenga la vida eterna. Mirad cuál amor el Hijo nos ha dado al Padre, para que todo aquel que está alejado de Dios o no es hijo de Dios, tenga vida eterna. Por eso el mundo no nos conoce, porque el mundo no conoce el amor de Dios, porque el mundo no ha aceptado la gran muestra y demostración del amor del Padre hacia el mundo. El mundo no nos conoce porque no conoce lo que nosotros tenemos, y es el amor de Dios. El mundo no conoce a Dios porque no conoce el amor de Dios. Por eso el mundo no conoce lo que nosotros sí conocemos. El mundo desconoce lo que nosotros conocemos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados como producto de nuestra aceptación de ese amor que nos ha dado el Padre expresado en su Hijo, en la entrega de su Hijo. Al aceptar al Hijo como Redentor y Salvador personal, somos llamados hijos de Dios. Pero no solamente eres llamado hijo de Dios porque has aceptado al Hijo, sino que somos hijos de Dios legítimamente porque seguimos al Hijo por donde quiera que va, porque reflejamos al Hijo, imitamos al Hijo, creemos en el Hijo, escuchamos al Hijo, somos esclavos del Hijo. Por eso somos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Quién es Él? El Padre. Porque quien acepta al Hijo, quien ve al Hijo, quien cree en el Hijo, ha visto al Padre. Cree en el Padre, obedece al Padre. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, oh amados, dice Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, ¿qué es eso de manifestarse? Porque ahora no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué es eso de que hemos aún no se ha manifestado? Hablando como de un futuro. Claro, porque en el contexto de la justificación por la fe estamos en un caminar cristiano, en un caminar creyente, en un constante diálogo creyente, en un constante, continuo, íntimo, personal relación creyente. Y ese proceso que se produce en obediencia por la fe en el Hijo del Hombre, produce en nosotros la perfección del ser, del carácter. Y como resultado final de ese esfuerzo voluntario y por amor,
se logra la santificación o la perfección. Y al final de esa carrera experimental espiritual se produce un evento maravilloso. El final de la vida cristiana, de la experiencia terrenal como hijo de Dios, culmina con la manifestación de aquel en el cual hemos creído. Llega un momento en la historia de la humanidad en que la experiencia terrenal por la fe se une a la manifestación divina de aquel que dio su vida por nosotros. En ese instante, cuando nos reencontremos con aquel que dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario, se manifestará lo que hemos de ser. Porque este cuerpo carnal se transformará. ¿No lo dice así el apóstol Pablo en su carta a los tesalonicenses? Que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Ahora miramos como en un espejo, pero en aquel entonces miraremos y veremos claramente. Amados, Primera de Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Notaron? Hemos de ser el corolario a la transformación del ser. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos ya no como un espejo, como a través de un reflejo, sino que le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza aquí en la tierra, se purifica o se perfecciona a sí mismo, así como Él es puro. Así que ese es el contexto bíblico de lo que es un hijo de Dios y cómo vive o se manifiesta terrenalmente un hijo de Dios. De ahí que podemos entender ahora la cita del Espíritu y Profecía en el capítulo 15 del libro Evento de los Últimos Días, el sello de Dios y la marca de la bestia, cuando dice: todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. ¿Cuándo se recibe el sello de Dios? ¿Cuándo reciben el sello de Dios los hijos de Dios? Dentro de poco. Cuando ella dice acá dentro de poco, se está refiriendo al acto de sellamiento, el cual inferimos se produce durante el juicio de los vivos. Todo el que es hijo de Dios recibirá dentro de poco el sello divino. Y luego expresa ella en signo de exclamación: ojalá sea colocado sobre nuestras frentes. Y luego una pregunta: ¿quién puede soportar el pensamiento de ser pasado por alto cuando el ángel vaya sellando a los siervos de Dios en sus frentes? Segunda cita. Pero antes de leer esta cita, quiero seguir leyendo Primera de Juan capítulo 3 sobre los hijos de Dios. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Todo aquel, porque, el apóstol Juan quiere dejar bien en claro que es un hijo de Dios. Y para poder resaltar que es un hijo de Dios, pone en contraste que no es un hijo de Dios. Y si sabemos que no es un hijo de Dios, pues sabemos de inmediato quiénes son los hijos del diablo. Porque si no eres hijo de Dios, eres
un hijo de Satanás. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Esta cita se ha repetido como mantra y no se ha entendido, aún en aquellos que profesan la verdad presente. Típico que cuando hacemos estudios bíblicos, pues decimos, ¡ay, vamos a buscar una definición de la ley! ¡Uy! Citamos 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y le explicamos de manera superficial al estudiante, ¿qué pecado es infringir la ley? ¿Cuál ley? ¡Ay, la que está en Éxodo 20! Mandamiento 1, mandamiento 2, mandamiento 3, mandamiento 4 y así hasta el 10. Ahí están las normas. El que infringe eso comete pecado. Y damos una impresión legalista, superficial e insípida de lo que es la ley. La ley es mucho más que 10 normas, donde se dice no, 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 no cometerás, no cometerás. Recuerden lo que les he enseñado. Leamos y estudiemos la palabra de Dios en su espíritu y verdad. Vamos a la espiritualidad de la ley, no a su superficialidad y normatividad y legalidad. No seamos laodicenses, no seamos fariseos, no seamos mediocres. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Los hijos de Dios que han experimentado el amor de Dios, ¿cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios? Los hijos de Dios aceptan a Jesús como Señor y Salvador y caminan en sus pisadas. Y ya hemos dicho que es caminar en sus pisadas. Caminar bajo los principios de vida que caminó Jesús. ¿Y cuáles fueron los principios de vida sobre los cuales caminó Jesús? Los principios de la ley. ¿Y cuáles son los principios de la ley? Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Sobre esos dos principios de amor que el mundo no entiende, nosotros basamos nuestra experiencia terrenal. Infringir la ley es violar esos dos principios de la ley. Violar la ley es no vivir bajo los principios del amor a Dios y a nuestro prójimo. Violar la ley o infringir la ley es manifestar pública y cotidianamente un estilo de vida contrario al de Jesús. Violar los principios de la ley o cometer pecado, que es infracción de la ley, es manifestar cotidiana y diariamente un carácter y una conducta y un testimonio distorsionado, distinto a la vida de Jesús. Violar la ley es tener una vida deformada. Violar la ley es desacreditar el Evangelio. Violar la ley es tener una vida inconsecuente. Violar la ley es ser hipócrita. Violar la ley es vivir una contradicción entre lo que se cree y lo que se vive. Violar la ley es no reflejar la imagen de Dios. Violar la ley es menospreciar la gracia transformadora de Cristo diariamente. Eso es pecado, violar la ley. Violar la ley es tener un carácter deformado.
Así que desde ahora en adelante, cuando leamos este texto de manera repetitiva e irreflexiva, pensemos en el daño que le estamos haciendo a los estudiantes bíblicos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Desde ahora en adelante comencemos a explicar este texto de manera espiritual y no simplemente legal. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿quién es el que hace justicia? ¿Qué es hacer justicia? Cuando el apóstol Juan, en Primera de Juan 3, cuatro, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Todo aquel que no es hijo de Dios vive alejado de los principios de la ley. El versículo 5 dice, y sabéis que Él, Jesús, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Interesante. Y sabéis que Él apareció. Cuando dice Él apareció, está haciendo referencia a la encarnación. Dios hecho carne, cuando Él apareció. Porque Jesús es desde el principio de la creación y desde la eternidad. No tiene principio ni fin, es el alfa y el omega. Jesús no es un ser creado, es Dios todopoderoso. Pero en el contexto de la sabiduría de Dios, del plan de Dios, de la redención, de la historia de la redención y de la encarnación, Él apareció. Y apareció hecho hombre para ofrecerse por nosotros. Por eso que dice acá, y sabéis que Él apareció. ¿Y para qué apareció? Pues apareció para ser nuestro Redentor, para quitar nuestros pecados. El acto de quitar nuestros pecados es un acto que se realiza en virtud de la sangre preciosa de Cristo. No que camufla ni maquilla, sino que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Ahora, ¿por qué Él puede quitar nuestros pecados? Porque ofreció su vida perfecta, justa, ofrenda agradable, perfume grato a Jehová, como ofrenda viva. Porque no hay pecado en Él. Era la ofrenda perfecta, el cordero sin mancha ni mácula, perfecto para ser ofrecido por los pecados de todo el mundo. Por eso que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Por eso que Él es la víctima perfecta, la ofrenda inmaculada. Ahora, versículo 6. Todo aquel que permanece en Él. Esa es la clave de los hijos de Dios. Los hijos de Dios permanecen en Él como el pámpano permanece en la vid. De igual manera los 144,000 permanecen en Jesús porque siguen a Jesús por donde quiera que va. No se sueltan de Él. Como Eliseo seguía a Elías.
He aquí vive Jehová que no te dejaré. Y fueron juntos. Todo aquel que permanece en él no peca. Porque todo aquel que permanece en él se fortalece de él, se alimenta de él como la vid alimenta al pámpano. Y si estamos aferrados, imitando y siguiendo, y somos esclavos y siervos de la vid, somos siervos del Cordero, su gracia, su alimento, su savia nos fortalece para no caer. ¿Por qué el pámpano no cae de la vid? ¿Por qué el pámpano no se seca, se marchita y cae? Porque mantiene su vitalidad alimentándose de la vid. Por eso no cae. De igual manera los hijos de Dios permanecen en él y por eso no caen, sino que viven de victoria en victoria porque están aferrados a la vid. Todo aquel que permanece en él no peca, porque todo hijo de Dios que se aferra a Jesús por la fe, vive la fe de Jesús, vive la vida de Jesús, vive los principios de Jesús. Y si lo hacemos eso día a día, no pecamos, no caemos. Si permanecemos en Jesús, no caeremos jamás. Por eso, todo aquel que permanece en él no peca. A contrario sensu, todo aquel que peca no le ha visto. Por eso que el versículo 1 dice, por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a él. El mundo no puede cantar el cántico de los 144.000 porque no han tenido la experiencia de un 144.000, no han tenido la experiencia de un sellado, no han tenido la experiencia de un hijo de Dios. Por eso el mundo no nos conoce ni puede cantar aquel cántico que solo los 144.000 pueden cantar porque no han conocido al Cordero. Porque en sus frentes no está el nombre del Padre y del Cordero escrito. Por eso no pueden cantar el cántico de los 144.000 que son sellados. Por eso que todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Están notando el contraste entre un hijo de Dios y un hijo del diablo? Todo aquel que hoy no está siendo transformado por la sangre de Cristo es un hijo del diablo. Hijitos, 1 de Juan 3, 7. Hijitos, nadie os engañe. ¿Notaron? Hijitos, nadie os engañe. El llamado de Juan es que a los hijos de Dios no los engañan. Nos advierte que no seamos engañados. Y si no somos engañados, permanecemos en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús es la verdad. Para no ser engañados debemos seguir la verdad, el camino, la vida. Los sellados están en la verdad, hablan verdad,
vive en verdad. En su boca no ha sido hallada mentira, porque son sin mancha delante de Dios y del Cordero. Los hijos de Dios siguen el consejo de Juan. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, noten, hace justicia. Cuando dice hace justicia, quiere decir el que vive, el que se comporta, el que obra, conducta, actos, hechos, testimonio personal. Eso quiere decir el que hace justicia. ¿Qué quiere decir hacer justicia? Vivir justamente. De ahí viene justicia. Vivir justamente. Vivir como un justo, justificado por la fe. Justo, porque el justo camina por la fe. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. O en otras palabras, es hallado justo. Porque llegará el momento en que el ángel sellador pasará por cada uno de nosotros durante el juicio de los vivos y declarará: el que es justo, siga siendo justo. El que es santo, siga siendo santo. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Jesús, es decir, como Él es justo. En otras palabras, el que hace justicia imita a su maestro, que es justo. Contraste. El que practica el pecado es del diablo. ¿Hay creyentes en el Dios verdadero que practican el pecado? Sí. Y quizás muchos de nosotros que estamos escuchando este tema. Porque ¿qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué dijimos de eso? Es pecado caminar alejados de los principios de la ley. Eso es pecado. Por lo tanto, todo aquel que practica el pecado, es decir, que vive violando los principios de la ley, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Desde el principio se rebeló contra el gobierno de Dios. Desde el principio se rebeló contra los principios de la ley de Dios, valga la redundancia. Desde el principio menospreció la soberanía universal y cósmica de Dios. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué quiere decir esto? Que para eso apareció Jesús. Jesús apareció como intermediario salvífico para que el ser humano optase voluntariamente y por amor a la invitación a la restauración de su ser. Por cuanto Adán y Eva pecaron, su naturaleza caída la hemos heredado todos por generación en generación, y todos tenemos una naturaleza pecaminosa, rebelde a Jehová y a los principios de su ley, de manera innata y natural. La imagen de Dios con la cual nos creó en el principio ha sido distorsionada, manchada, y para eso apareció el Hijo de Dios,
para que por la fe en la sangre preciosa de Cristo podamos restaurar la imagen de nuestro Creador que se perdió en Edén. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo y restaurar la imagen de Dios en nosotros. Todo aquel que es nacido de Dios no practica, noten la palabra, no practica, es decir, no pone por obra, no manifiesta en su conducta el pecado. ¿Qué es el pecado? Ausencia de los principios de la ley en nuestra vida. Eso es pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, es decir, no viola los principios de amor que fundan la ley. ¿Por qué no? ¿Por qué todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado? Porque la simiente de Dios, la semilla de Dios, permanece en él. Y no puede pecar. ¿Por qué no puede pecar? ¿Por qué no puede pecar? ¿Cuál es la simiente de Dios que permanece en nosotros y por la cual no podemos pecar? Bueno, vamos otra vez al versículo 6. Todo aquel que permanece ¿en quién? En Él, en Jesús, no peca, porque su gracia constante, diaria, nos fortalece para no pecar. Porque todo lo puedo en Jesús, en Cristo, porque Él me fortalece para no pecar. Por eso que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Que la persona del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad bíblica, realice una obra de transformación y de ayuda y de consolación en nuestra vida. Os es necesario nacer de nuevo. En esto se manifiestan. Esa palabra manifestar es, en esto se pone en evidencia. En esta experiencia espiritual se pone en evidencia los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, es decir, que no practica la justicia y que no ama a su hermano, principio de la ley, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Se dan cuenta que la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo radica en la asimilación por la fe viva y vivencial, práctica de los principios de la ley? Si de eso carece nuestra experiencia, nos comenzamos a mutar, nos comenzamos a amalgamar. Ya no pertenecemos íntegramente al Padre, sino que comenzamos a deslizarnos hacia otro Padre,
hacia otro Padre distinto de aquel que es nuestro verdadero Padre. De ahí ahora podemos entender la cita del Espíritu de Profecía cuando ésta dice: si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe en estos días comparativamente apacibles, ¿qué los sostendrá cuando venga la gran prueba y sea promulgado el decreto contra aquellos que no quieren adorar la imagen de la bestia ni recibir su marca en su frente o en su mano? Ese tiempo solemne no está lejos. En vez de volverse débiles e irresolutos quiere decir que nos cuesta tomar decisiones, deben cobrar fuerza y valor para el tiempo de la tribulación. ¿Queremos pasar victoriosos por la tribulación que se viene? Comencemos a vivir una vida de un hijo de Dios. Y los hijos de Dios hacen justicia, viven una vida justa. Se diferencian de los hijos del diablo en que practican en su vida diaria y en los detalles mínimos, en los gestos, en las palabras, en los pensamientos, en las decisiones, en las intenciones, los principios de la ley. Los principios de la ley deben estar presentes en cada transacción de la vida, ya sea con creyentes o incrédulos. Mayormente con los incrédulos, dado que al ser consecuente con los incrédulos o frente a los incrédulos, iluminamos al mundo. Somos luz y sal de la tierra. O desde el punto de vista profético, iluminamos la tierra con la gloria de Dios. Iluminar la tierra con la gloria de Dios es manifestar en nuestra vida los principios de la ley. Y si manifestamos los principios de la ley en nuestra vida, estamos reflejando la imagen de Cristo y damos gloria a su nombre en nuestra vida. Eso es tener la fe de Jesús. ¿No han leído esa parte de la Biblia que dice: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús? Los que tienen la fe de Jesús es lo mismo que decir: el justo por la fe vivirá. Los que tienen la fe de Jesús reflejan la imagen del Salvador en su vida diaria. Si los que creen en la verdad no son sostenidos por su fe en estos días comparativamente apacibles, ¿qué los sostendrá cuando venga la gran prueba y sea promulgado el decreto contra aquellos que no quieren adorar la imagen de la bestia ni recibir su marca en su frente o en su mano? ¿Quieres estar preparado? ¿Has escuchado tú esa frase famosa que dice: Cristo viene, prepárate? Bueno, ¿prepárate para qué? Bueno, todos sabemos que Cristo se manifestará en las nubes de los cielos, pero hay que prepararse para la prueba. Y la única manera de prepararse para la prueba y no ceder es ahora viviendo los principios de la ley de Dios.